Saludamos a todos nuestros amigos televidentes que en esta oportunidad nos acompañan en lecciones de la Biblia. Estamos contentos de poder llegar hasta ustedes a través de la señal de nuestro canal. Y por supuesto, de manera muy especial, saludamos a quienes están por primera vez sintonizando nuestro programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Y ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para comenzar a abrir este libro sagrado que es la palabra de nuestro Dios. Y como habitualmente lo hacemos, tenemos invitados que nos acompañan. Está en esta oportunidad acá en nuestro estudio el pastor Bustos, Fernando Bustos, así que le damos la bienvenida, pastor de la Iglesia Adventista, como también tenemos a nuestro querido amigo Werner Quevedo, de profesión abogado, que también está acompañándonos. Gracias. Bueno, antes de que iniciemos nuestra temática que dice relación directa con el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos realmente de su presencia, vamos a pedir precisamente que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio y especialmente les bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos. Así que le vamos a pedir al pastor Fernando que nos guíe en oración. Amado Dios, gracias queremos dar por darnos la oportunidad preciosa de abrir las Escrituras y estudiar acerca del Espíritu Santo, de la necesidad que tienen nuestras vidas de ser bautizados por el Espíritu Santo. Gracias por su compañía, diríjanos en el estudio y que sea también una bendición para quienes están sintonizando Radio Nuevo Tiempo y la televisión también. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabemos que todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Y eso queda graficado en gran medida, Fernando, Werner, a través de las memorables palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo allí en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente es una expresión que llama poderosamente la atención. ¿Qué significa realmente que tengamos una vida abundante? Y en este sentido no podemos dejar de mencionar que la presencia del Espíritu Santo actuando en la vida de cada creyente va permitiendo que efectivamente se cumpla ese tan íntimo y anhelado deseo de nuestro Señor Jesucristo. Entremos en materia, Werner, desde tu punto de vista, cuando se nos invita a que como cristianos seamos llenos del Espíritu Santo, indudablemente estamos hablando de una expresión que no pasa inadvertida. ¿Qué significa básicamente para ti? Cuando hablamos de énfasis en este tema, tengo la impresión que respecto a lo que tú preguntas, que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una persona de la Trinidad que no tiene un particular y recurrente énfasis. De hecho, hay un desafío porque la Biblia no tiene una teología sistemática del Espíritu Santo, lo que lo hace un poco más complicado, pero no hay un énfasis en esto que tú dices, estar lleno del Espíritu Santo. Y eso presenta un desafío. Hay un silencio teológico de alguna forma en cuanto a su persona, y en los tiempos actuales hay como un énfasis en las manifestaciones del Espíritu a propósito de la posmodernidad que busca este asunto de la relación. Vemos que hay más interés en las manifestaciones que en la persona del Espíritu Santo. Y cuando se nos invita a estar lleno del Espíritu Santo, de alguna forma, para llenar algo tiene que estar vacío o estar con un espacio, claro, para que se pueda ubicar. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, de estar lleno, tengo la impresión, y termino de rondear esta idea con eso, que es estar lleno de una parte de la divinidad que siempre ha tenido una posición de una especie de background, siempre ha estado como en el trasfondo de la historia bíblica, no ocupando el centro. De hecho,
aunque se nos llama a estar lleno del Espíritu Santo, no hay en la Biblia una invitación expresa en que el Espíritu Santo diga, vengan a mí, conózcanme a mí, estudien de mí, sino que por el contrario el mensaje del Espíritu Santo de la Biblia es, vayan a Cristo, conozcan a Cristo, como siempre centrado en exteriorizarse hacia Jesús. De hecho, nos llamamos cristianos porque la persona de la divinidad que nos define es Jesús, o si no, nos llamaríamos neumanos si fuera el Espíritu Santo el que busca centrarse en sí mismo. Por lo tanto, estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de esa parte de la Trinidad que nos capacita básicamente para conocer a otra persona de la divinidad que es Jesús. Ahora, tomándonos un poquito de las palabras de Werner, Fernando, estar lleno del Espíritu Santo no cabe ninguna duda que es un requisito fundamental para poder experimentar el poder que viene de Dios para vivir la vida cristiana. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar a alguien que tiene a lo mejor habilidades para expresarse, talentos en varios aspectos, pero está de alguna manera no tomando en cuenta o no considerando en su debida dimensión la importancia que tiene el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana exitosa? Bueno, primero, tomando la pregunta que estás planteando, hay personas muy preparadas, hay personas bastante elocuentes, pero la experiencia de ser persona con muchos estudios, muy preparada intelectualmente, y algunas que son muy elocuentes, no es lo mismo que la experiencia de recibir y que habite en cada uno de nosotros la plenitud del Espíritu Santo, o estar lleno del Espíritu Santo. Por mucha habilidad que tengamos. Por mucha habilidad que tengamos. Porque el que nos convence de pecado, la necesidad de Jesús, de salvación, no son nuestras palabras, no es nuestro conocimiento, sino que son milagros que los produce solamente Dios a través del Espíritu Santo. El que estemos aquí en el set, en este momento, conversando, creo que Dios ha obrado un milagro en cada uno de nosotros. Y hemos orado y deberíamos sostener la humildad de que toda palabra que conversemos y compartamos con los televidentes, debemos solicitar la dirección del Espíritu Santo. Y Juvenal, quiero mencionar algo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús asimismo tuvo que limitarse, no es que abandonara su divinidad, pero Él se apropió o tomó la naturaleza humana y Él se limitó a sí mismo. Él no tenía ventajas sobre los demás o sobre el pecado, porque era Dios, porque Él vino a enfrentar las acusaciones del adversario y vencer al enemigo, al pecado, con nuestra naturaleza humana. Pero la Escritura dice de Jesús que en Él habitaba la plenitud del Espíritu de Dios. O sea, la vida victoriosa de Jesús hasta la cruz fue porque Él nunca se soltó de la mano del Padre. Porque Él lo buscó cada mañana, cada momento, cada día. O sea, si Él no hubiese dependido del Padre a través del Espíritu, no hubiese logrado el éxito que logró. O quizás hubiese sido también recibir o sea, Él se limitó a sí mismo. Él podía usar su naturaleza divina. Pero quizás si se hubiera dado pie a que el acusador, el enemigo, dijera que lo que tú pides de la persona humana, nadie puede, ¿no es cierto? Está más allá de los límites de lo que se puede alcanzar. Claro. Y solamente lo puedes hacer porque tú eres Dios. Claro. Entonces, Él dependía de la plenitud en su vida del Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos sacar rápidamente la conclusión, Werner, de que si Jesús necesitaba estar lleno del Espíritu Santo y de manera diaria, no era que Él se llenaba del Espíritu para una semana, ¿cierto? Sino que todos los días pasaba noches enteras orando,
podemos sacar de inmediato la conclusión la necesidad imperiosa que nosotros tenemos como seres humanos de buscar la presencia del Espíritu. ¿Por qué crees que hoy día no se da tanto énfasis en este aspecto? ¿Será un poco lo que tú decías hace un momento atrás, de que el Espíritu Santo, como decía una lección pasada, está detrás de bambalinas? Lo decía, yo creo que la posición de background del Espíritu Santo es notoria en la Biblia. Y Fernando trajo un tema muy puntual, que yo creo en un fenómeno no solo religioso, sino que generalizado, de la sobreespiritualización del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, tanto a nivel religioso y no tanto, se construye como una especie de construcción teológica y filosófica, una especie de energía que pulula y que se une con los otros tipos de energías, o una fuerza aislada en sí misma, pero es una entelequia, una creación que permanece en un topos uranos distante, en un universo distante. Sin embargo, lo que él muy bien explicaba, que en realidad el Espíritu Santo es una presencia dinámica que está en el día a día, en el diario de las personas, y nos está ayudando en las cosas prácticas que tenemos que hacer. Michel Green, que era un teólogo súper interesante, él definía al Espíritu Santo como el anillo que el enamorado celestial nos regalaba para expresar una unión de Jesús con la humanidad. Y de alguna forma yo creo que esa sobreespiritualización del Espíritu Santo ha sido a través de la historia, porque si te fijas, Juvenal, lo interesante es que pareciera que el Espíritu Santo aparece en términos teológicos, aparece en el momento del Pentecostés. Y del Pentecostés hacia adelante, el Espíritu Santo empieza como a tener cierto protagonismo en el cristianismo, pero no olvidamos que en la creación el Espíritu Santo estaba, y en el Antiguo Testamento hay muchas referencias, por lo tanto es un actor, es una parte de la divinidad que ha estado siempre, desde la creación hasta nuestros días. Muy bien, ahora llevemos esto al terreno tal vez práctico, personal. Los que estamos acá y seguramente muchos de nuestros amigos que nos están viendo han pasado por la experiencia del bautismo. Y aquí estamos refiriéndonos a uno de los ritos más solemnes que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo asociamos este rito de iniciación de la vida cristiana con el hecho de que necesitamos el bautismo también, no solamente del agua, sino que del Espíritu Santo, Fernando? A la luz de la Escritura, el bautismo, la experiencia del bautismo por agua, que es el bautismo de arrepentimiento, está mencionado en la Escritura como el bautismo de agua, como bautismo de arrepentimiento. Y esta experiencia deberían ir juntas. El momento en que yo doy testimonio de entregar mi vida a Jesús, mi Salvador, y ser sumergido, ser bautizado en el agua, por arrepentimiento, que no es un arrepentimiento intelectual, es un cambio en mi vida. Y es un arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Claro, por supuesto. Y en ese instante Dios me da el regalo del Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida victoriosa. ¿Cuánto de lo que dice Fernando necesitamos ahora del Espíritu Santo para poder vivir una vida que se mantenga libre de ese pecado? Lo que Fernando hacía es extremadamente interesante. De hecho, Mateo 3:11, que está citado ahí, refiriéndose al bautismo, efectivamente habla del bautismo de agua como el bautismo de arrepentimiento. Pero Juan dice también que detrás de él, que tú haces muy bien referencia, Juvenal, que es el Cordero de Dios, él dice que el que viene atrás os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y acá quizás algunos de los que nos están observando han escuchado esta especie de diferenciación, que Calvino tiene mucha responsabilidad en esto también, pero diferenciar ese bautismo de agua, de ese bautismo del Espíritu y de ese bautismo de fuego, que existirían una especie de 3 bautismos distintos. Entonces, cuando tú te bautizas de agua y te sumerges y tus pecados te son perdonados, muchos tal vez que están pensando, dicen, sí, eso es algo, es una expresión externa, pero ahora te falta el bautismo del Espíritu. ¿Y cuál sería ese bautismo del Espíritu? No, dicen algunos. Entonces, no basta eso, sino que ahora tiene que haber un bautismo en que haya manifestaciones externas.
y aparecen ciertos tipos de manifestaciones y dirán, ser bautizado en el Espíritu significará que yo pueda, por ejemplo, hablar en otro tipo de lenguas o tener algunas manifestaciones visibles. Alguna manifestación milagrosa, tal vez. Claro, o bautismo de fuego va a significar. Entonces hacemos esa separación calvinista en términos de separar el bautismo con un proceso posterior. Entonces hay personas que tal vez les ha pasado, que son bautizadas, pero no hubo esa manifestación aparentemente externa y dice, oye, me falta a mí el bautismo de fuego. Pero es interesante que en el libro de Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, te lo voy a leer rápidamente, es un texto interesante porque el versículo 30 dice, y 31 dice, y no contristéis o no enojéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Por lo tanto, esperar manifestaciones del Espíritu Santo que tengan relación con que yo haga una especie de gritería o alguna cosa espectacular que llame la atención, no tiene mucha relación con un Espíritu Santo que produce como fruto precisamente, Gálatas al hablar de los frutos del Espíritu, dice que produce dominio propio y produce paz. Por lo tanto, en general, el bautismo del agua es coincidente con el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu no tiene otra connotación que esa capacitación, que Fernando lo explicaba muy bien, que Dios nos da para poder acercarnos cada día más a Él. En general, el bautismo de agua es muy coincidente con el bautismo del Espíritu, pero hay casos bíblicos. Van de la mano. Van de la mano, esa es la generalidad. Claro. Pero en la Biblia hay casos de bautismo de Espíritu anteriores, conjunto y posteriores al bautismo de agua. Muy bien, queridos amigos, ¿cuál ha sido tu experiencia con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has vivido algo especial en tu vida, en tu corazón? ¿Quisieras realmente tener esa oportunidad que Dios nos ofrece para que haya un cambio radical en nuestra vida, que es obra de esta tercera persona de la divinidad, como lo es el Espíritu Santo? Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Queremos invitarlos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Ya estamos prontamente de vuelta en Lecciones de la Biblia. El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo es el título para la lección número 5 de la guía de estudio para este trimestre. Probablemente usted habrá sentido la atracción del Espíritu Santo cuando usted siente la necesidad de confesar, se humilla y finalmente se arrepiente. Pero hay una obra de atracción que usted no fue consciente, es una obra que el Espíritu Santo hace antes de que usted llegue hasta el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene como resultado el perdón de los pecados. Por eso que cuando nos bautizamos, nosotros recibimos el perdón de los pecados porque nos hemos arrepentido. Es por eso que en el capítulo 2, en el versículo 37, Pedro conversa con aquellos que se arrepintieron o que están siendo por el Espíritu Santo convencidos. Y al oír el mensaje de Pedro, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Allí está la obra del Espíritu Santo. Ellos estaban sintiendo la atracción del Espíritu Santo y ahora Pedro le dice, arrepiéntanse. Y luego se pueden bautizar, porque entonces en el bautismo vendrá el perdón de sus pecados. Sin embargo, luego dice, y además recibirán el don del Espíritu. Pero dijimos que si el Espíritu estaba, ¿cómo vendrá? Claro, porque el Espíritu Santo viene a ser una obra mayor, una obra diferente. La obra diferente que el Espíritu Santo hace es de llenarnos. Y usted puede encontrar dos formas de llenado. Llenar para ocasiones especiales donde el Espíritu Santo habilitaba a uno o a un grupo de hombres para una ocasión especial, para una tarea específica. Pero también está la obra de llenado, que es el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos va haciendo semejantes a Cristo. Con respecto a eso, Elena de White nos dice lo siguiente. Dice ella, el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo comienza a hacer también cuando nos llena
es que comienza a ser una obra de llenado, comienza a ser una obra de transformación. Vamos a dar un ejemplo. Usted no sella nada hasta que dentro de lo que usted quiere sellar esté todo lo que usted quiere poner allí. Por ejemplo, el que va a llenar una botella de agua para después venderla, primero la llena, luego la sella. Entonces la obra del Espíritu Santo y el sello que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, es la obra terminada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos va llenando, vamos quitando el yo del corazón y vamos dejando que el Espíritu Santo vaya ocupando más espacio finalmente cuando Él nos llena y la obra de asemejarnos a Cristo está lista, entonces el sello es puesto. La palabra para sello es la palabra griega esfragizo, y esfragizo significa es una obra terminada, ya nada más entra, ya nada más sale. Esa será la obra que el Espíritu Santo hace cuando Él es derramado para llenarnos. Quisiera con respecto a eso decir lo siguiente: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, por supuesto por la obra que en el proceso el Espíritu Santo finalmente va a concluir. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, el que es injusto siga siendo injusto. Porque el Espíritu Santo, al sellar, ya nada más entra, ya nada más sale. Y entonces usted estará listo por la obra del Espíritu Santo y su derramamiento para que Jesús venga por usted. Nos sorprende entonces que en el versículo 12 del mismo capítulo 22 del libro de Apocalipsis se menciona a Cristo viniendo con un galardón. Ese galardón será entregado a aquellos que, como dice en el versículo 11, hasta ese momento hayan sido justos. Esto es por la obra que el Espíritu Santo realizó, de llenarlos, de hacerlos semejantes a Cristo, poco a poco hasta cuando hayan sido sellados. El Espíritu Santo será impartido, dice Elena de White, de acuerdo con la capacidad que cada uno desarrolle para recibirlo. Por lo tanto, el Espíritu Santo hará esa obra de derramamiento, de llenado, en la medida en que nosotros se lo permitamos. Pero también hay una condición: nos da para que también demos. La cita termina diciendo: para dar a conocer a otros. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos televidentes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca de este tema tan importante y fundamental de poder comprender correctamente a la luz de la Biblia, por supuesto, cómo es la función y la labor que el Espíritu Santo cumple en la vida de todo creyente. Y estábamos hablando ahí en el bloque anterior acerca de la experiencia del bautismo, tanto el bautismo del agua para arrepentimiento como el bautismo del Espíritu Santo. Y hablábamos de ser lleno del Espíritu, hablábamos también de que no es una experiencia el recibir el Espíritu Santo posterior al momento mismo del bautismo. Eso no significa seguir viviendo la experiencia de ser lleno del Espíritu de forma cotidiana. Pero básicamente, y entremos en la parte práctica, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? No sé, cualquiera de los dos que quiera comenzar. Fernando. Yo vuelvo nuevamente a la idea de que el Espíritu Santo debe ser invitado a nuestra vida, o debo caminar con el Espíritu Santo cada día, o sea, levantarme a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, y conversar con la persona divina del Espíritu Santo, encomendar mi vida al Espíritu Santo y pedir ser usado por Él en cada día, en mi trabajo, en mi universidad, en el vecindario. A veces tenemos espacios tan cortos como viajar al lado de alguien. Y yo no sé si porque estoy viviendo fuera de Santiago, en el sur, y uno conversa más en el lugar donde yo vivo, y hablas más con las personas. Hay más oportunidades. Claro, y llevo un mes que estoy en Santiago,
Y acá corremos más, hacemos conversaciones con las personas que van a nuestro lado. Pero yo experimentaba que parece que no, para mí, por la experiencia que estoy viviendo, no me podía retener. Y mientras he tomado el colectivo, el taxi, converso con el señor o el caballero del taxi. Entonces creo que a veces tenemos pequeñas oportunidades. Y si yo siento que le he pedido ser bautizado, que el Espíritu Santo guíe mi vida en ese día, sin duda una palabra, un gesto, un saludo. No necesita ser algo tan extenso. Y de eso iba a decir. Porque cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesús, su llamado fue un llamado extraordinario. Porque una luz lo cegó. Y él cayó de su cabalgadura y él escuchó la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero la experiencia del Espíritu Santo, el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida a través del Espíritu Santo, no siempre son extraordinarios. Aunque cada conversión es un milagro. Claro. Pero a veces en forma suave, digo yo. A través de nuestra familia. No por eso menos legítimo. Y no por eso menos legítimo. Exactamente. Entonces, creo que Dios lo hemos podido experimentar. A veces hemos sentido que el Espíritu Santo ha estado a nuestro lado. Hace poco acompañamos a un familiar que perdió a su esposo, a una cuñada. Y yo sentí que, para decir un caso puntual, el pastor de la iglesia que tuvo las últimas palabras en el cementerio, nosotros hablamos en la iglesia, hablamos el día anterior, pero el pastor le pedimos con mi cuñado, pastor, ¿usted por qué no tiene la última oración en el cementerio? Y el pastor dijo, sí, yo lo puedo hacer. Y yo sentí, después me despedí de él y creo que Dios lo usó. Porque en un servicio de funeral no solamente está la familia, hay muchas personas que no escucharían de Dios o de las promesas o de las bendiciones de Dios si no fuera por esa cercanía de amistad, de trabajo, y están allí. Y yo siento que Dios usó al pastor. Él tomó algo que llevaba consigo y como teníamos muy poco tiempo lo leyó, pero fueron las palabras apropiadas y terminó después con una linda oración. Y yo creo que Dios lo usó a través del Espíritu Santo. O sea, podríamos decir entonces que estar lleno del Espíritu tiene que ver directamente con saber distinguir hechos y momentos de la vida cotidiana donde se manifieste el Espíritu Santo de manera especial, Werner, y se cumpla el propósito que no es solamente recibir una bendición personal, sino que también proyectar esta bendición hacia quienes nos rodean, tal como sucedió en el caso que cuenta Fernando. ¿Eso lo ves más o menos de la misma manera? Sí, Juvenal, porque recién estábamos medio que lucubrando que uno de los problemas actuales es que hacemos del Espíritu Santo un intelecto, una creación intelectual. Entonces, ahora con esta pregunta, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Traemos esto al aspecto o al ámbito de la vida diaria, como Fernando bien lo explicaba con un caso tan interesante. Porque hay una distorsión. Tal vez muchas personas que nos están viendo ahora, al hablar de estar llenos del Espíritu o ser espiritual, se relacionan con este concepto tan posmoderno de que ser espiritual es como ser un tipo medio místico. Entonces, si tú eres místico o misterioso, entonces sí eres espiritual, cuando en realidad el Espíritu Santo tiene que ver con esa capacitación para conocer a Dios, en donde el Espíritu Santo tiene relación en el día a día con lo que pensamos, tiene relación con lo que decidimos y sobre todo tiene relación con cómo actuamos. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es tener una vida en que soy conducido por Dios, en lo que pienso, en lo que decido y en lo que actúo. Y aquí quiero hacer un punto. Y es que por alguna también deformación o énfasis, nosotros hemos visto en el ambiente religioso un énfasis exagerado en el Espíritu Santo como un poder futuro,
como algo que va a pasar más adelante, que no te preocupes, ahora no lo vas a ver, pero en algún momento tú vas a ver actuar esto. Entonces, ese énfasis hace que el Espíritu Santo hoy día, en el aquí y ahora, no tenga relevancia, porque la relevancia va a ser futuro. Esa concepción, si bien es cierto, tal vez escatológicamente pueda tener alguna aplicación, es profundamente antibíblico, porque la compañía del Espíritu Santo, el Paracletos, fue dado para ser compañía diaria y presente de los creyentes. Por supuesto, puede haber una ocasión en que Él se va a manifestar, pero es algo que tiene que acompañarnos todos los días. ¿Y cómo nos acompaña? Insisto en esto, en nuestra mente. La Biblia habla que nosotros necesitamos arrepentirnos, que tiene relación con la mente, no con las obras, metanoia, cambiar la mente. Necesitamos decidir distinto, metamorfosis, cambiar la forma de cómo somos y actuar distinto. Y todo eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo que nos guía hacia Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, para que podamos, ya que tú mencionabas al apóstol Pablo en su momento, él utiliza la palabra lleno como sinónimo de alguien que se somete completamente a la dirección del Espíritu Santo, se deja guiar por él, se deja conducir por él. ¿Cuán importante es entender esto? Porque a veces pareciera ser que tenemos el concepto típico, y tú lo decías al comienzo, de si parte nos falta para estar lleno, se llena con algo adicional. Más o menos ese es el concepto, de que nosotros recibimos una cantidad del Espíritu, cuando pareciera ser que el concepto más profundo es cuánto yo soy capaz de someterme a la presencia del Espíritu para decir, estoy realmente lleno del Espíritu, y Él me conduce de tal manera que cualquier situación de la vida cotidiana, por pequeña o grande que sea, se sabe aprovechar en el buen sentido de la palabra para el propósito evangelístico también, por el cual Dios nos da su Espíritu. Bueno, a veces algunas personas, por nuestras funciones pastorales, alguien se acerca y nos dice, usted está más cerca de Dios. Habitualmente suele suceder. Sí. O ellos tienen la idea de que debiera ser esa la experiencia de un ministro, de un predicador, que está lleno del Espíritu Santo. Pero la persona que sale cada día a su trabajo, la mamá que queda velando por su hogar, por sus hijos, por la alimentación, por la salud de ellos, también puede reclamar la promesa de ser llena o lleno del Espíritu Santo. Por eso Wegner estaba mencionando que hay 7 versículos en la Biblia que hablan del ser llenos del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y 4 de ellos están mencionados como en el futuro, que es cuando vendría el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés para dar inicio al tiempo del fin. De ahí en adelante. De ahí en adelante. Entonces, esos 4 versículos están hablando como un tiempo futuro, que eso iba a suceder, ya sucedió ya. Pero los otros 3 versículos tienen que ver con un tiempo que es imperfecto de alguna manera, sí. O sea, que es algo que yo debo... Es una acción continua. Es una acción continua. No es algo que yo voy a esperar que suceda. Ahora, no sé cómo podemos decir que en los tiempos del fin derramaré, dice, mi Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Bueno, queridos amigos televidentes, vamos a ir a una nueva pausa dentro del marco de nuestro programa, la última, y queremos invitarles para que ustedes también permanezcan junto a nosotros. Queremos arribar a conclusiones que la Biblia nos presenta y que de una u otra manera nos muestran no solamente la importancia del Espíritu Santo, sino también el deseo que todo el cielo tiene de que seamos llenos, que seamos bautizados por su Espíritu, para que nuestra experiencia cristiana crezca, se desarrolle y esto contagie también positivamente a los demás. Queremos invitarles para que vayamos a esta breve pausa y ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.
comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias, amigos, por permanecer en nuestra sintonía en Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, que lleva un mensaje naturalmente de fe, pero también de mucha esperanza y de salvación a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Para que podamos comprender más plenamente la dinámica de la salvación, es que estamos tratando acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo desea el cielo que seamos llenos de su presencia para que de esta manera experimentemos el gozo de la vida abundante. Bueno, yo quiero comenzar este bloque de la siguiente manera. Hay una cita que dice lo siguiente y la leo textualmente. Quisiera impresionarlos, dice, con esta realidad. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad poseen el Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza acoge también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo. Hago mención de esta cita porque no cabe ninguna duda que con estas características, con este pergamino, todos necesitamos tener el Espíritu Santo. Pero ¿qué condiciones se necesitan verdaderamente para que nosotros podamos experimentar esto que acabamos de leer acá? Partamos por ti. La pregunta es extremadamente interesante. La lección toma una posición y dice que la primer requisito para recibir el Espíritu Santo es el arrepentimiento, lo cual parece muy lógico, pero también podría llamar a confusión, porque precisamente la labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Por lo tanto, el que no está convencido de pecado y no está convencido de juicio, mal podrá arrepentirse. Entonces, ¿qué es primero? ¿El convencimiento o el arrepentimiento? Y eso te lleva a razonar que en realidad la obra del Espíritu Santo juvenal es una obra dinámica como actúa en el corazón. Werner, en base a lo que estás diciendo, ¿podríamos pensar entonces que hay un proceso de que alguien al principio se convence solamente porque escuchó un mensaje, a lo mejor está viendo un programa como este y algo está sintiendo en su corazón, el Espíritu Santo está trabajando, pero no llega al punto del arrepentimiento todavía? Por pero supuesto. Ya dio un paso importante. Justamente, sí. O sea, no podríamos descartar que al principio hay tal vez un mero convencimiento, pero que pasa posteriormente a un verdadero arrepentimiento. Perdón, Sí. sin duda alguna, porque si dijéramos en seco y dijéramos el primer requisito para recibir el Espíritu Santo es arrepentirte, tenemos un problema conceptual y lógico. ¿Cómo me arrepiento como ser humano si no siento esa necesidad? Cuando precisamente esa necesidad o ese volcar mi mirada hacia Jesús es obra precisamente del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora, cuando estamos hablando, ya pasemos al ítem arrepentimiento propiamente tal, Fernando. Sabemos que es una palabra que todo el mundo entiende más o menos qué es lo que puede estar significando, pero desde la perspectiva bíblica hay un concepto muy claro, porque muchas veces se confunde qué es lo que involucra un verdadero arrepentimiento y que está dando pie para que efectivamente podamos sacar la conclusión, el Espíritu Santo está trabajando en mí. Sin duda lo que nos mueve al arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo Él se acerca a nuestra vida con alguien, con una invitación, con un familiar, con un momento difícil de nuestra vida y de la que no estamos libres, pero Dios puede usar aquel momento para hablar a nuestro corazón. Y Juvenal, creo que lo que nos puede motivar al arrepentimiento es el amor
tan grande de Dios por mi vida, por el mundo, por la humanidad. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio todo lo que el cielo tenía, al morir Cristo en la cruz del Calvario. Entonces cuando yo veo tan gran amor, cuando veo lo grave que es el pecado, cuánto dolor, cuánta tragedia, cuánto sufrimiento hay en el mundo, porque nos hemos apartado de los consejos de Dios. Cuando uno ve así lo grave que es el pecado y nos damos cuenta cuánto Dios nos ha amado para morir por nosotros en la cruz del Calvario, sin duda eso nos tiene que llevar a la experiencia del arrepentimiento, y que debe ser un arrepentimiento no de conocimiento intelectual, tiene que ser un y no cambio de tristeza meramente. Claro, de tristeza, tiene que ser un cambio en mi mente, tiene que ser un cambio en mi corazón. Ahora, cuando Fernando está explicando esto, Werner, ¿cómo lo entendemos? Porque, ¿qué es primero? O sea, yo si experimento el amor de Dios, ¿cierto? Experimento su santidad también, y entonces me contrasto con la realidad pecaminosa de mi vida personal, obviamente va a venir un sentimiento de arrepentimiento, si quiero realmente hacer la voluntad del Señor. Pero también esa experiencia no es algo que va a nacer naturalmente en mí. Más todavía si hay algo que me atrapa dentro del contexto del pecado y que me impide poder comprender la naturaleza espiritual de la vida cristiana. ¿Cómo logro yo salir de esto? No con mis propias fuerzas, obviamente. Y ahí está el secreto. Tito 3.5 dice algo bien interesante. Tito 3.5 dice, hablando acerca de la obra que hace Jesús en ese contexto, dice, nos salvó no en virtud de obras de justicia, o sea, no hay algo que nosotros podamos hacer per se, sino conforme a su misericordia, es un regalo de Dios, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Qué interesante. Sin Espíritu Santo no hay renovación y no hay regeneración. Porque, Fernando, hace algo y tú también interesante, que el arrepentimiento no es tristeza, pero si uno muchas veces hace cosas malas y le da pena, pero la vuelve a hacer. Y conscientemente la vuelve a hacer. El arrepentimiento bíblico tiene relación con ese cambio de mentalidad, con ese cambio de dirección en la que vamos. ¿Cambia el gusto? Cambia el gusto, pero todo eso, recién lo leíamos, no es obra nuestra, es obra de Dios. Pero yo necesito, como ser humano, colocarme en una posición en que Jesús a través del Espíritu Santo pueda hacer eso. Y por eso existe claramente el pecado contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que ese rechazo a esa oportunidad. Por lo tanto, la persona que en este minuto, tal vez, tú lo decías muy bien, Juvenal, siente algo, un clic, algo en su corazón, en su mente, en lo que hace y quiere cambiar, esa obra dinámica del Espíritu Santo que produce esta renovación tiene relación con llevarnos hasta la persona de Jesús que nos da la salvación, y a través de la Biblia que nos da el conocimiento para llegar a esa salvación. Ahora, tú dijiste la palabra clave o la expresión clave, Fernando, para que tú puedas ahondar en esta materia, porque tú hablabas de ser tocados por el amor de Dios, que es fundamental. Si yo no soy tocado por el amor de Dios, difícilmente voy a ver mi verdadera condición. Pero, ¿qué papel juega la palabra en este sentido? ¿Qué papel juega la Escritura a la hora de que yo pueda verdaderamente comprender el amor de Dios, darme cuenta de cuánto el Señor no solamente ama al mundo, ama, ¿cierto?, al que está a mi lado, sino que también me ama a mí? Y entender que ese amor está tan direccionado que si, como dice la escritora cristiana Elena de White, fuéramos la única persona en el mundo, Dios hubiese muerto por nosotros. ¿Qué papel juega la palabra en este sentido? Sí, cuando yo puedo sentir todo el amor de Dios, todo el amor del cielo, es como cuando en nuestra experiencia de nuestra vida diaria, no es nuestra relación con nuestro Dios, pero cuando alguien te hace bien, te trata bien, es tu amigo, te ha sacado de momentos, qué cosas difíciles, cuando te has equivocado, Él ha estado dispuesto a perdonarte, a darte otra oportunidad. Cuando tú ves ese amor, yo creo que es corto el espacio en que tú vas, ¿no es cierto?, a hacer un cambio en tu vida.
Y vas a querer de todas maneras agradar a quien te da tanto y quien ha tenido tanta paciencia. Muchas veces son nuestros propios padres, que nos acogen, que nos abrazan y que nos, Un nos amor ayudan. incondicional, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo veo de esta manera, mira, si nosotros como padres, imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y si nos pide pan, ¿no es cierto?, nos esforzamos por darles pan. Dice, tanto más Dios nuestro Padre está dispuesto a darnos el Espíritu, no a retenerlo, a darlo en plenitud. Entonces, me parece que esa experiencia es la que yo debo recibir, acoger en mi vida. Que yo pueda agradarlo a Él, ser obediente. Me he equivocado tanto, me doy cuenta de mi condición pecaminosa, estoy perdido, pero yo veo que Él me ama y que no necesito perderme, porque murió por mí en la cruz. Y yo veo tan grande amor, lo que el siguiente paso debe ser, por el Espíritu Santo, a ser obediente. Obediente a la Escritura, Como obediente a sus respuesta natural. mandamientos. Los mandamientos de Dios no es el camino que me lleva al Señor, sino que los mandamientos de Dios es como el camino por el cual yo debo caminar como hijo de Dios. Es la evidencia que ya fui al Señor. Claro que ya fue. Ahora, ahí en Hebreos, capítulo 11, aparece, aparte de las virtudes de la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya hemos visto y hemos dedicado un programa completo prácticamente a ver que el Espíritu Santo es Dios, que tiene la personalidad divina, lo enfatizamos. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre la palabra, la fe y el hecho de que verdaderamente estemos agradando a Dios en toda su dimensión? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Salmo 119, 18 tiene un versículo bien cortito. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista le pide a Dios que le permita abrir los ojos para poder mirar. Y Pablo dice que nosotros actualmente miramos por espejo. Esto es súper interesante leerlo hoy día, pero en el momento que se escribió, mirar por esos espejos de esa época tiene que haber sido otra cosa. Vemos oscuramente, no vemos la realidad de las cosas espirituales, no conocemos a Dios en su plenitud, no conocemos muchas cosas. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Dios. Los filósofos dicen que el Espíritu Santo es una especie de base epistemológica de Dios porque nos lleva a conocerlo. Entonces, abre mis ojos, porque yo en medio del posmodernismo, del secularismo, todo lo que nos rodea, no puedo ver a Dios. La fe me ayuda a ver a Dios. Es esa llave que me permite abrir esa fe hacia Dios. El Espíritu Santo me conduce hacia Dios plenamente y la Biblia me da esa especie de orientación, como bien decía Fernando, de cómo yo debo actuar. Por lo tanto, la fe, Dios y mi vida es una triada, un triángulo al final perfecto. Sin fe es imposible a Dios, porque básicamente sin fe no puedo acercarme a Dios. Cuando pedimos y no recibimos inmediatamente, la tendencia, digo, es desanimarnos con mucha facilidad. El Señor nos llama a persistir, no tanto porque Él no quiera darnos el Espíritu y espera que varias veces se lo pidamos para que recién reaccione. No es así, sino más bien es para que nosotros podamos percibir nuestra verdadera necesidad de que el Espíritu Santo nos llene. Fernando, ¿qué mensaje final quisieras dejar a los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, en función de que el Espíritu Santo está tan dispuesto por parte del Padre a ser recibido hoy como fue también en el tiempo cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Sin duda, para todos los que hemos compartido estos momentos y estar juntos estudiando sobre la plenitud, ser llenos del Espíritu Santo, sentimos que es una necesidad pedirlo, vivir esa experiencia cada día. Y yo quiero invitar a quienes nos están sintonizando, a quienes están mirando el programa,
a que puedan, a través de la oración, pedir ser llenos del Espíritu Santo. La experiencia que vamos a obtener será maravillosa. La seguridad del amor de Dios, su presencia puede cambiar nuestros corazones, nuestra vida, hacernos victoriosos. Y así como Juvenal lo mencionó en un momento, esa inauguración en Pentecostés, del derramamiento pleno del Espíritu Santo, para hablarnos que estamos viviendo el tiempo del fin, el Espíritu Santo todavía está ofrecido para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros oramos, no es para que Dios cambie, no es para que Dios baje hasta nosotros. Cuando nosotros oramos y pedimos esta bendición, es para decirle a Dios, lo necesito para, en mi experiencia, lo necesito para ser el esposo que Dios espera que sea, para el padre y el trabajador que Dios espera que sea, un testimonio. Y para eso yo puedo pedir y solicitar el Espíritu Santo, no apartarme de Él, caminar con Él y poderlo pedir, que Él siempre esté a mi lado. Quiero invitarles para que podamos vivir esta experiencia. Vamos a orar, vamos a pedir ser llenos también del Espíritu Amén. Santo. Amado Padre que estás en los cielos, gracias queremos dar en esta hora por todo lo bueno que ustedes con cada uno de nosotros, por lo maravilloso que es su palabra, por todos los consejos que están en ella y que nos enseñan también cómo guiar nuestros pasos hacia el amor del cielo, hacia el amor de Dios, que tanto lo necesita nuestras vidas, que tanto lo necesita cada persona, y que a veces nosotros, pudiendo vivirlo y experimentarlo en plenitud, lleno, solo lo tenemos un poco, por medida, en algunos momentos difíciles de nuestra vida, cuando la promesa de Dios es cada día renovar y ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Señor venga, poder levantar nuestros brazos al cielo y agradecer a Dios por la salvación tan grande, por el amor que tuvo con nuestras vidas y con nuestros seres queridos, con los quienes amamos. Que Dios bendiga a todos los que estamos aquí en esta hora, viendo también el programa, y que el Espíritu Santo sea derramado cada día en nuestras vidas. Son favores que pedimos y agradecemos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, apreciados amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro programa por el día de hoy. Nuestro deseo más grande es justamente fomentar, tanto en la vida de ustedes como en la nuestra, el hecho de que podamos ser bautizados diariamente por la presencia del Espíritu Santo. Y esto va a significar un cambio radical en nuestra experiencia y en nuestro relacionamiento con Jesús. Y por supuesto, estaremos preparándonos para encontrarnos con Él cuando venga en las nubes de los cielos. Muchas gracias a nuestros queridos invitados, que Dios les bendiga a cada uno de ellos y especialmente a cada uno de ustedes, queridos amigos, que el Señor les acompañe en todas sus actividades, que el Espíritu Santo siga dirigiendo sus vidas y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.